Bueno amigos, buenos días, o buenas tardes ya, no, buenos días aún. Quiero pedirles que me den un segundo para explicar algunas cositas acá, de tal manera que yo pueda ver mejor lo que estoy presentándoles también en pantalla. Bien, me encantó la oración que estábamos haciendo. Importante es rogar constantemente al Señor que transforme nuestra sociedad, que sea un lugar donde podamos vivir más en paz, que sea un lugar donde eh, las personas puedan escuchar del mensaje de Cristo, pero también recordando que, como dice Jesús, eh, Dios es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Nosotros también poder ser instrumentos de bendición para otras personas, no solamente las personas que nos rodean en la iglesia. Yo creo que por ahí va también mucho de lo que vamos a conversar hoy día. Tú puedes decir, ¿de qué? ¿Cómo? Estamos en Génesis, ¿cierto? Sí, les recuerdo. Estamos en una serie de Génesis. Estamos en el capítulo 4. Tuvimos una pausa la semana pasada para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero volvemos a la serie de Génesis en la que ya estábamos. Y yo les decía, estábamos en el capítulo 4 ya. Y habíamos empezado el capítulo 4. Habíamos empezado el capítulo 4 viendo los versículos que nos cuentan sobre Caín y sobre Abel. Pero antes de avanzar, quiero hacer algo distinto. Quiero que podamos leer el pasaje completo que vamos a ver hoy. Creo que es algo necesario y es algo que no he estado haciendo con ustedes. He ido avanzando por el texto, pero creo que es bueno que hagamos una lectura completa del pasaje antes de comenzar. Así que vamos a hacer eso ya de entrada y luego entonces seguimos con el mensaje. Los invito entonces a que me acompañen en la lectura de hoy, que voy a hacer a continuación. Va a estar en pantalla, pero yo voy a hacer también aquí. Versículo 17 al 26 del capítulo 4 de Génesis. Ese es el texto de hoy. Dice, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio, de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en el lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Este es el texto completo que vamos a ver esta mañana. Pero vamos a ver esto. El texto, el nombre del mensaje de hoy es Sociedad sin Dios. Lo pueden ver a un costadito de la pantalla. Porque eso es básicamente de lo que nos habla este pasaje. Vamos a estar hablando sobre el pecado y sus consecuencias. Vamos a ver cómo se construye una ciudad sin Dios. Se concibe una idea de trabajo sin Dios. Y relaciones humanas sin Dios. Vamos a estar viendo eso en los versículos 17 al 24. Y al final, por fin, clamando a Jehová, en los últimos dos versículos. Yo creo que de todo lo que hemos visto hasta ahora, este capítulo, esta sección del capítulo 4,
nos empieza a hacer un poquito de sentido con la experiencia que nosotros tenemos de lo que es la vida. Porque, ¿saben? Cuando uno ve el capítulo 1 y 2, vemos todo perfecto, la creación, vemos la relación entre el hombre y la mujer, todo idílico, todo perfecto, todo en orden, sin pecado, en relación con Dios, en relación de mucho amor entre hombre y mujer, con la creación, todo perfecto. Y si el capítulo 1-2 es la perfección, el capítulo 3 explica la razón por la cual el hombre no tiene esa experiencia al día de hoy. Y la razón es la entrada del pecado. Y la razón es la entrada de la maldad, del pecado, en la naturaleza del hombre. Ya no buscando ver a Dios, sino buscando ser como Dios. ¿Y en qué sentido? No todo el mundo anda creyéndose Dios por la calle, pero sí, todo el mundo quiere ser quien dicte las leyes de su vida, quien dicte lo que es bueno y lo que es malo. Eh, Incluso cuando muchas veces hay buenas intenciones de por medio. Así que este capítulo 4 nos empieza a mostrar más de eso. Nos empieza a mostrar de eso. Esta declaración que está ahí entre comillas, ya pasó. ¿Qué podría empeorar? Es en relación a, claro, el capítulo 3. La crisis del capítulo 3 enorme, de la entrada del pecado. ¿Qué podría ser peor que eso? Ahí nosotros tenemos muchas cosas que pasan. Vemos una ruptura en la relación entre Dios y el hombre. Vemos una ruptura en la relación de el hombre con el hombre. Vemos cómo el hombre y la mujer ahora se culpan unos a otros, hay vergüenza entre ellos, hay distancia. Vemos también una crisis con la creación. Así que cosas como eh, el mandato de Dios de relacionarse con Él, el mandato de Dios de hacer una sociedad que en relación a Dios pueda prosperar y sea de bendición para unos y otros, eso ya no va a pasar, no está pasando, o no tiene cómo pasar perfectamente. Y también vemos que en el capítulo 3, vemos que la relación con la creación ya es distinta, ya es distinta. Y cuando entramos al capítulo 4, empezamos a ver consecuencias de eso. Y yo les decía la semana antepasada, cuando estábamos viendo que a Eva le nacía Caín. Había toda una esperanza con ese niño que nacía. Pero ¿qué esperanza hay después de que ese hijo se vuelve un homicidio? Y tú podrías decir, ya, aquí pasó lo peor. Aquí ya no puede empeorar más la cosa. Pero amigos, la narrativa de Génesis 3 hasta capítulo 11 nos muestra una espiral cada vez mayor de consecuencias de la maldad del hombre. Consecuencias del pecado presente en el hombre y en medio del hombre. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que vamos a ver entonces cómo esas falsas esperanzas de construir una ciudad, de tener trabajo o tecnología, o esas falsas esperanzas de tener relaciones que nos llenen, simplemente son eso, son falsas, son falsas. Y la única solución es que el hombre deje de pensar que el hombre está en el centro y considere a Dios como el centro de todas las cosas y empiece a clamar a Él. Era lo que veíamos acá, una ciudad sin Dios, un trabajo sin Dios, relaciones sin Dios, cuando en realidad la respuesta es buscar al Señor. Entonces el hombre ha hecho todo lo posible para cumplir con estas cosas que parecen estar escritas en Él, escritas en Él. Tener una relación de adoración, tener relaciones con padres y relacionarse con la creación. Y vamos a ver entonces aquí cómo estas cosas dan un paso no hacia adelante, dan un paso aparente hacia adelante, pero en realidad es un paso hacia atrás con respecto a una relación con Dios. Y lo primero entonces es ver cómo el texto que ya hemos leído nos habla sobre una ciudad sin Dios. Cómo es que se empieza a crear esta cultura, esta sociedad sin Dios. Y una sociedad, por lo menos en nuestro tiempo, nosotros siempre pensamos en el concepto de ciudad. Y aquí se nos habla de una ciudad muy antigua.
antes del tiempo del diluvio, una ciudad de la que no tenemos cómo tener registros, una ciudad que se construye y sus cimientos no contienen una relación con el Señor. El versículo 16, el versículo anterior, que fue el último versículo que vimos en el mensaje anterior sobre esta serie de Génesis, nos dice lo siguiente: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Yo les recuerdo que al final del capítulo 3, tanto Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Cuando uno piensa en el jardín, en la relación que tenían ellos perfecta con Dios, parece ser el lugar de la relación con el Señor, donde está el hombre en la presencia de Dios. Sin embargo, este versículo 16, que está al final del pasaje que vimos antes, nos dice que Caín salió de la presencia de Dios. Así que todo lo que hace Caín ahora en su vida no está considerando a Dios en el centro, no está llevando a Dios gloria. Y vamos a ver entonces cómo es que Caín empieza a concebir un sistema de creencias, un sistema de vida alejado de Dios. El versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer. Y vamos a ver cómo esto está presente varias veces en el capítulo 4. Estaba presente en el versículo 1, cuando nos dice, y conoció Adán a su mujer. Hay, digamos, un principio luego de la caída del pecado. Pero a pesar de que, como yo les dije, habíamos puesto toda la esperanza en que ese niño sería el niño prometido, lo que pasó fue que Caín resultó ser homicida. Y el versículo 17 nos muestra un nuevo comenzar. Y conoció Caín a su mujer. Ahora alejado de Dios, fuera de la presencia de Dios, no en una relación con él, a pesar de que Dios se había acercado a él cuando él había manifestado su pecado. Se había acercado a él cuando él efectivamente terminó consumando su pecado y matando a su hermano, y mostró su gracia con la marca para cuidar de él, para que no lo mataran. Él de todas maneras se alejó de Dios. Y tenemos este nuevo comenzar. Y como todo nuevo comenzar, lleno de esperanza, Caín ahora toma una mujer de entre los hijos de Adán y con ella entonces tiene a un hijo al cual llama Enoc. Y dice que Caín construyó una ciudad y la llamó como su hijo Enoc. Esa es una posible traducción. La otra es que quien haya construido esa ciudad fue Enoc. El texto en español toma esta idea de que fue Caín que la construyó. Pero se nos había dicho que Caín iba a estar errante. Así que yo creo que el nombre de esta ciudad no es Enoc, porque el versículo 17 nos dice que tomó el nombre de su hijo, sino que es probable que el nombre haya sido Irad. Irad. Y dentro de las primeras ciudades que se conocen o se tienen recuerdos, está la ciudad de Eridú. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si en realidad es una referencia a esta misma ciudad? Después ustedes pueden buscar información sobre Eridú. Efectivamente hay un lugar que se llama así, pero hace referencia también a un tiempo perdido en el pasado. Entonces, esta ciudad se construyó por un hijo de Adán que se alejó del camino de Dios. El linaje de Caín es un linaje que se aleja de tener a Dios presente. Normalmente uno pensaría, ¿quién debería llevar la fama por algo hecho entre, ¿cómo se llama?, entre el hombre? Cuando hay un descubrimiento científico, se descubre una especie del pasado en un fósil. Hay gente que le pone su apellido a eso ahí, medio científico, dándole un sentido como un nombre medio, digamos, como el latín, para que suene a un nombre científico de un animal. Entonces, si yo encontrara ahí un ratoncito muy antiguo, le pondría algo así como Spinosae, no sé cuánto, chilensis. Y ustedes ven, de repente sale en las noticias que se encuentra algún animal y toma ese nombre así. Y así el hombre logra poner, ah, mira, esto lo descubrí yo y tiene fama.
tengo fama por esto, porque así se van a acordar de que yo lo descubrí. O de repente, no sé, en nuestros días, se reconoce a un hombre poniéndole nombre, su nombre a una plaza, un nombre a un estadio de fútbol, etc. Nosotros reconocemos la fama de alguien poniéndole el nombre. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo parecido. Se le pone el nombre de un hombre a una ciudad, a una ciudad. Y puede ser que para nosotros sea algo normal, pero quien debería ser reconocido por todas las cosas es el Señor. Es el Señor. Y aquí tenemos la primera evidencia de que algo estaba pasando en el corazón del hombre. Ya no pone ganas en buscar al Señor y reconocerlo en sus caminos, sino que vamos a hacer algo del hombre, por el hombre, para el hombre, donde el hombre lleve fama, donde el hombre sea el centro. Este es el corazón entonces de la idolatría que nosotros veíamos en la liturgia, cuando estábamos viendo el pasaje de Romanos 1, versículos 18 al 25. Cambiar la gloria de Dios y poner ahí alguna criatura, alguna parte de la creación. El hombre está en el centro, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso no es algo renacentista, no es algo de nuestros tiempos, es algo que, debido al pecado, está en el corazón de nosotros como seres humanos. Y el versículo 18 nos muestra entonces cómo, generación tras generación, ahora está protegido por esta visión dentro de esta ciudad. Ahora ya no hay que temer a los animales que podrían ser peligrosos para el hombre, porque se está protegido dentro de esta ciudad. Ahora ya no necesitamos a un Dios que nos proteja. Podemos hacer, tenemos todas las herramientas para protegernos y cuidarnos nosotros, para ser autovalentes, para no necesitar excusas, para no rogarle a ningún Dios, sino que tener todo lo que nosotros necesitamos. Eso comienza aquí, comienza en el capítulo 4, al principio de sus Biblias. Ahí está presente. Pero, ¿qué más va pasando dentro de esta ciudad sin Dios? Que todo el concepto del trabajo también crece y florece, pero en medio de una visión sin Dios. Versículos 20 al 22 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Versículo 21, su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Ada y Sila tienen hijos. Ada y Sila son las dos mujeres que Lamec toma como esposas. Y aquí ya hay varias generaciones. Hay varias generaciones. Lamec, un descendiente de Caín, ya encuentra dentro de la ciudad esposas para tener hijos. Y estos hijos son mostrados como hombres que crecen mucho en tecnología o que desarrollan grande tecnología. Jabal era constructor de tiendas y también sabía de ganadería. Ya sabemos del capítulo 4 al principio que había ganado y entendemos también que en algún lugar vivían, así que probablemente ya había tiendas, pero él es mostrado aquí como alguien que dio un puntapié muy fuerte, digamos, un crecimiento muy grande a estos dos temas. Por otra parte, su hermano, Juan, fue alguien que se dedicó a la música. Ustedes piensan en el concepto de ocio. Cuando hay mucho que trabajar y mucho que hacer, no hay tiempo para la recreación, no hay tiempo para meditar y pensar y crear cosas como el arte, pero cuando el hombre tiene tiempo para hacer estas cosas, entonces su imaginación crece. Cuando ya no es simplemente hacer un muro, por ejemplo, sino que hacer un muro que sea bonito. La sociedad estaba creciendo a tal punto que expresiones de la capacidad humana, otorgada por Dios, y quiero decir esto, buena y deseable, estaban presentándose aquí.
El hombre estaba creciendo en aquellas cosas que debía crecer, pero en un concepto alejado de lo que Dios quería. Siempre quiso que el jardín floreciera, creciera y se construyera en una preciosa ciudad. Sin embargo, expulsados del jardín, alejados de la presencia de Dios, el hombre tratando de hacer aquello que tiene muy presente y muy en sí mismo, de hacer una cultura, empieza a construir una cultura alejada de Dios. Entonces aquí vemos tiendas, ganadería, podríamos decir entonces construcción, ganadería. Por otra parte, jugar, instrumentos de música, está la presencia del desarrollo artístico. Y también tenemos a Tubal Caín, hijo de Sila, la otra esposa de Lamec, que trabaja toda herramienta de bronce y de hierro. Así que no solamente había, digamos, paredes, una ciudad amurallada. ¿Qué más había en esta ciudad? Había armas, había tecnología, había despensa poderosa con trabajos de metales. Así que esta era una ciudad altamente tecnológica, o por lo menos la primera que se mostró así, a diferencia de los otros hijos de Adán, que estaban llevando una vida distinta. Hubo crecimiento, hubo desarrollo, había abundancia de hijos, había prosperidad en muchos sentidos, pero en un ambiente alejado de Dios. Parece un beneficio, parece que todo va bien. Muchas de las cosas que están aquí van en pro de, digamos, capear las consecuencias digamos, del pecado presente en el hombre. Desarrollos como, no sé, defensa o crecimientos en salud, en el área, por ejemplo, médica, o estética, belleza. Todo eso trata de traer algo agradable a los ojos, un bienestar, y en el fondo no pasar por las consecuencias de aquello que el hombre debía pagar. ¿Es malo hacer tecnología? ¿Es malo hacer estas cosas? No, definitivamente no. Dios, en el capítulo 2, le muestra muchas de estas cosas al padre Adán, para que él también, ¿cómo se llama? Trabaje la tierra, trabaje la tierra. Así que la tecnología no es mala. El tema es que esta sociedad estaba alejada de Dios. Era una ciudad alejada de Dios, era una ciudad que tenía un nombre que no glorificaba a Dios, era una ciudad donde el desarrollo tecnológico estaba para beneficiar simplemente al hombre y no para glorificar a Dios. Y obviamente las relaciones en este lugar estaban sin Dios. Y aquí tomo el versículo 19 y los versículos 23 al 24. El versículo 19 nos muestra cómo las relaciones de pareja o matrimoniales estaban tomando un camino muy alejado de lo que Dios quería en el capítulo 2 de Génesis. Ustedes pueden ver, capítulo 2 de Génesis, al final del capítulo, eh, nos dice, denme un segundo para buscar la cita. En el versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las relaciones de pareja como Dios las había concebido eran en un concepto matrimonial, en un concepto donde hay un hombre y una mujer que se aman, se respetan y hacen una familia. El núcleo entonces era un núcleo familiar. Pero aquí tenemos una diferencia en eso. Lamec toma para sí dos mujeres. Dos mujeres. Lamec era un hombre muy atrevido, como vamos a ver. Lamec es el hijo de su tiempo. Lamec dice, a mí nada me frena. Yo tengo todos los recursos, tengo todo. Más encima soy, digamos, el heredero de haber sido el hombre más importante de esa ciudad. Y él dice, lo tengo todo. Entonces, ¿qué hago? Tomo para mí dos mujeres. Y toma dos esposas. Todavía hay conceptos como el concepto de hacer familia. Pero ya vemos que está trastocado, está cambiado. Ya no es monogámico. Ahora hay poligamia. Es la primera vez que se menciona algo así en toda la escritura. Es la primera vez. Y él toma a Ada y Sila, dos hijas probablemente de la ciudad, dos mujeres que
estaban en esta cultura. Y entonces vemos como conceptos de relación de matrimonial están cambiados, están afectados. Y no solo eso, versículos 23 al 24 nosotros vemos como Lamec, este hombre soberbio en todo lo que él tiene en medio de la ciudad, hace una tremenda declaración. Dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestad atención, oído, perdón, a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces he vengado a Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Sin duda, en su tiempo, Caín era un super padre para las personas de la ciudad. Caín era el referente histórico. Caín era uno de los fundadores. Caín había sido el primer homicida. Y sin embargo, Dios le había dicho que lo iba a proteger y lo iba a vengar 7 veces. Eso es una forma de Dios de mostrar su misericordia, cuidando. Si alguien le hacía daño a Caín, entonces iba a pagar también con algo por ese agravio de matarlo. Entonces, un versículo del pasaje anterior que nos mostraba cómo aún el concepto de Dios estaba presente, como siendo el vengador, el que aplica la justicia y que muestra misericordia, aquí es mostrado de una manera muy distinta. ¿Qué tenemos en estos versículos 23 al 24? Vemos cómo las relaciones humanas están también muy destruidas. Hay gente que cree que puede tener supremacía. Ya no es un tema de, eh, uy, estaba demasiado enojado y en la ira terminó matando a su hermano. No es como la situación anterior. Ahora es como, yo tengo el poder para tomar la vida de otra persona y no creo merecer el juicio de nadie más. A ese nivel estaba la supremacía y la venganza, el odio entre el ser humano en esta ciudad, en la sociedad. Él dice que mató por una herida a un hombre, que mató por un golpe a un joven. No sabemos de quién está hablando, no sabemos qué, pero eso nos muestra la rudeza de este hombre. Lamec que lo creía tener todo, que tenía hijos que desarrollaban la cultura, que hacían tecnología, que vivía en medio de esta ciudad, que tenía las mujeres que él anheló tener y hacía lo que quería. Digámoslo aquí, claramente. ¿Saben qué? Si alguien cree que necesita ser vengado por la mano de Dios, yo no. Y mi venganza es mucho mayor que la que Dios puede otorgar. El versículo 24 nos muestra eso. Y hay algo muy curioso también sobre estos versículos que yo no les puedo mostrar tal cual en estas diapositivas porque he tratado de priorizar el espacio para que ustedes vean todo el texto. Pero ¿saben qué? Los versículos 23 y 24 aparecen como una poesía, una canción. Una canción. Nos está diciendo, él está haciendo una canción, digamos como una oda o algo así, a la venganza. Y esta no es la primera vez que el lenguaje poético aparece en medio de la narrativa de Génesis. En el capítulo 2, cuando Adán conoció a Eva, él también hace un poema. Él en este momento, alegría máxima que siente por conocer a la mujer, él dice, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. O sea, ella es mi par. Porque en ese tiempo, antes del pecado, las relaciones entre los seres humanos eran perfectas, perfectas. Pero ahora, incluso lo que hace que el hombre cante de alegría no es una relación saludable basada primeramente en la relación con Dios, sino que es algo en el hombre para el hombre. Venganza, venganza. Cantemos la venganza de Lamec. Cantemos la venganza de Lamec. Lamec sentía que él tenía el poder para hacer esto y hace esta poesía, esta música a su propia maldad. La pregunta es, ¿qué podría salir peor? ¿Qué podría salir peor? Yo creo que a ustedes no les falta imaginación ni conocimiento para saber qué cosas podrían salir peor. No solamente porque este mundo está lleno de maldad,
y vemos consecuencias del pecado en el día a día. Vemos problemas en las relaciones entre hombres y mujeres, en las familias, en el trabajo. Lo vemos también dentro nuestro, con un corazón que se revela ante Dios, que quiere ser reconocido, que quiere ser alabado, que quiere tener una ciudad con su nombre, que quiere ser vengado. ¿Sí? Nosotros nos creemos justicieros muchas veces. Necesitamos y anhelamos que nuestro nombre sea el que esté en supremacía. Nosotros ser reconocidos. Igual que Lamec, igual que Caín. Es triste, es muy triste. Pero si somos honestos, en el fondo, ¿cómo nos gustaría ser reconocidos así? En el tope de una sociedad construida por el hombre, para el hombre, donde nosotros somos reconocidos. Gracias a Dios, en este relato, Él también muestra su misericordia. Y les dije que al principio del capítulo 4 y al principio de este pasaje, en el versículo 17, vemos dos comienzos. Dios nos muestra un comienzo más. Y nuevamente aparece esta y conoció. Hay un nuevo hijo. ¿Se acuerdan? La promesa en el capítulo 3 era la simiente de la mujer. En el capítulo 4 aparece en el versículo 1, en el versículo 17, simientes. Y aquí nuevamente un hijo nace. El versículo 25 nos dice, y conoció Adán otra vez a su mujer. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Sí, por fin vemos aquí que el hombre clama al Señor o invoca al Señor, pero o sea, el lenguaje que aparece en esta traducción de la Biblia. Conoció a Adán a su mujer. Eso había pasado, como les contaba yo, en el capítulo 4, versículo 1. Disculpen. Y aquí aparece una vez más. Queda claro que Caín y los hijos de Caín no pueden ser la esperanza para este mundo. A pesar de que ellos lo sentían. Ellos sentían que podían progresar en una ciudad, hacer una cultura, tener, digamos, cumplir con estas cosas que estaban grabadas a fuego en la identidad del hombre, que es tener adoración, adorar a algo, relacionarse con sus pares y tener un contacto con la creación, una relación con la creación. La forma en que se había llevado todo eso hasta ahora nos muestra cómo el hombre quiere ser el centro de todas las cosas. Pero aquí, nuevamente, en el versículo 25, un nuevo comienzo. Nuevamente. Este nuevo comienzo ya no es en referencia a la promesa del capítulo 3, versículo 15. Aquí es en relación a lo que pasó en el capítulo 4, versículo 1. El nacimiento de un hijo, pero que mostró ser un homicida. Este niño que nace de, de la simiente de Adán se llama Set. Set, porque nace en el lugar de, ¿cierto? Caín había matado a Abel. Caín era en realidad. Uno de repente piensa, Abel era el bueno, todo debe haber pasado por Abel, pero yo les mostraba la semana antepasada cómo Caín en realidad era el heredero. Era el que se dedicaba a los trabajos de su padre. Y él mostró que no era la esperanza que habría de venir. Pero nuevamente, ahora ya no es este hijo va a ser mi esperanza, sino que este hijo es dado por Dios en el lugar de aquel hijo que perdí. Hay un entendimiento de que la humanidad ahora está afectada por el pecado. Ya no es simplemente puesto en la promesa de Dios, sino que ahora considerando que el pecado está presente. Perdí un hijo porque mi otro hijo lo mató y Dios me ha dado la bendición de tener un hijo más. Gracias, Señor. Así que Abel, Seth toma el lugar de Abel. Y a Seth también le nace un hijo. Y claramente aquí hay un relato que es conciso. Obviamente él no tuvo un hijo apenas nacido. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Los relatos del capítulo 4, versículos 17 al 26, son en paralelo a lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante en el capítulo 5 de Génesis, donde se nos abre como se llama, un abanico lleno de generaciones, muchos años por delante.
Y aquí entonces, Set, en algún momento de su vida, también tiene su primogénito, a quien llama Enos. Enos. Y este hijo que nace, eh, nace en medio de un cambio diferente. Si el hijo de Caín, Enoc, nació en medio de estar alejado de Dios en una incipiente cultura y sociedad sin Dios, aquí Enos nace en medio de una búsqueda por parte del hombre de acercarse a Dios. Esto es la gracia del Señor. El Señor siempre ha tocado el corazón del hombre en todas las generaciones para que algunos hombres lo busquen, para que algunos vayan a Él. Entonces, aquí nosotros vemos justamente eso. En el tiempo de Nos, el hombre empezó a invocar al Señor. ¿Y saben qué? La narrativa aquí presente, la narrativa aquí presente nos da el camino que nosotros debemos escuchar. ¿Para qué sirve todo lo que hemos visto en este día? ¿De qué sirve conocer nuestro pasado tan profundamente? Bueno, primero, este relato de Génesis nos cuenta lo que pasó, para que entendamos cómo es que vivimos en esta sociedad sin Dios, esta sociedad que no reconoce a Dios. Pero también nos explica cuál es la solución. La solución es invocar el nombre de Jehová. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jehová, lo hacemos por medio del único nombre dado a los hombres en quien podemos tener realmente la salvación y perdón de los pecados, que es Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos vida, perdón de nuestros pecados. Jesús es aquel que nació, el niño que nació que era esperado, desde Génesis 3:15. Jesús es también el que trae paz al hombre y reconciliación, como veíamos en la liturgia, eh, como veíamos en Romanos 5, reconciliación con Dios. Pero no solamente con Dios, sino que también con los otros hombres. Ya no está nuestra relación con Dios y con el hombre y con la creación quebrada. Si tú estás en Cristo, si conoces a Él, si reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si reconoces que es por la obra de Él, si tú tienes vida, entonces estas cosas están cambiando para ti, cambiando para ti. Estás llamado a tener una nueva cosmovisión, una nueva visión de cómo vivir cada una de estas cosas que mencionamos aquí, cómo ver la ciudad considerando al Señor en el centro, cómo ver el trabajo considerando al Señor en el centro, cómo ver las relaciones, tanto dentro de la familia como en la sociedad, con Dios en el centro, con Cristo como Rey. Y quiero mostrarles, para terminar, cómo algunas cosas el Señor nos habló sobre esto. Jesús nos llamó, ¿cómo se llama? A tener, Él nos mostró en el capítulo 5 de Mateo, cómo la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como el pueblo de Dios, es un símil de una ciudad que está sobre un monte y que ilumina todo. Entonces, en medio de una sociedad que no reconoce a Dios, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que aquellos que hemos confiado en Cristo somos parte de una ciudad que está en un monte y que ilumina. Y la idea es, nosotros estamos llamados para bendecir a los demás, para proclamar la solución verdadera. Hoy día escuchaba debates en la mañana sobre algunos gobernadores en la zona de Aysén, como decían, la solución es la educación, la solución es la educación. No, mira, la solución es repartir correctamente todo el dinero, todos los bienes que nosotros tenemos, para que no esté centralizado en Santiago, sino que en todo el país. Y todas esas cosas son cosas buenas. Sin embargo, la única solución del hombre no es esa, no es tener mejor educación. ¿Cuánta gente con la mejor educación tiene su vida destruida? ¿Cuánta gente ustedes pueden ver sociedades donde la repartición de todos los bienes es mucho mejor que en Chile? Y sin embargo, eh, las familias están destrozadas, el hombre no tiene un propósito por el cual vivir, no se reconoce a Dios y el hombre está en el centro.
Así que veamos esto. La iglesia es como una ciudad que está en un monte. Mateo 5, versículos 14 al 16. Este es el llamado. También Jesús habló sobre las relaciones, no solamente matrimoniales, sino que también sobre el perdón y la restauración. Y tiene mucho que ver con el pasaje que nosotros vemos hoy. Jesús, él estuvo en las bodas de Caná. Él bendijo el matrimonio. Jesús también, hablando sobre el divorcio, él habló sobre Génesis 2, el versículo que nosotros leímos, versículo 24. Porque en el corazón de la relación entre hombre y mujer estaba este núcleo, que es la familia. Y esto no es un tema de ser conservador por ser conservador. Esto no es un tema político, cuando de repente la gente habla de la familia o dice ¡pum! Y los cita a uno como en una sección política. No, porque nosotros como cristianos tenemos una cosmovisión donde eso no está en el centro. Lo que está en el centro es aquello que Dios nos muestra. Y es no porque siempre haya sido así que las cosas son buenas, sino porque el Señor lo menciona. Y dentro de la Génesis, usamos la palabra de la serie del libro que estamos estudiando, del ser humano y los propósitos que él tiene, la familia es central. La familia es central. Pero también el Señor nos enseñó sobre perdón. En Mateo 5, 44 al 48. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Nada que ver con la visión que tenía la Mec. Y saben que también, en Mateo 18, 21 y 22, los discípulos le preguntan, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿70 veces? Es porque había un entendimiento en esa época que 70 era un número muy grande y completo. Entonces tenemos que perdonar hasta llegar a ese límite. Y Jesús le dice, no, no les digo que 70 veces, sino 70 veces 7. Y para un judío conocedor de la ley, como todo judío era, que leía todo, digamos, todo el Pentateuco y todos los libros del Tanaj todos los años, eh, ellos sabían de la historia de la Mec. Ellos sabían que la Mec era una referencia, una oda, una canción a la maldad misma. Que ese hombre dejó, digamos, un legado de cómo era la venganza. Pero en Jesucristo, piensen esto, el hombre era enemigo de Dios. El hombre se había apartado de Dios. Pero ¿cuál es el amor de Dios? Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por aquellos que eran sus enemigos. Por eso Cristo enseña, amad a, ¿cómo se llama? Y bendecid a sus enemigos. ¿Y cuántas veces perdonar? 70 veces 7. Jesús dice, si el corazón de la sociedad, o el ejemplo más grande que nosotros tenemos en la Escritura, de la maldad de una sociedad alejada de Dios, es Génesis 4, versículos 17 al 24, en este caso, la forma en que el hombre se tiene que relacionar es distinta. Ustedes no van a hacer lo mismo. Ustedes no van a ser como la Mec. Ustedes van a perdonar, porque mucho se les ha perdonado. Jesús nos enseña sobre eso. Así que, amigos, ¿qué debemos hacer? Ay, disculpen. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una visión cristiana del hombre. Es lo que hemos estado viendo en nuestros primeros capítulos de Génesis. El hombre tiene un Dios creador, un Dios que conoce sus propósitos, tiene la imagen de Dios. El hombre debe vivir para Dios, pero el hombre ha pecado. Por lo tanto, ¿cómo entiendo cómo debo vivir? ¿Cómo entiendo para qué vivir? En realidad es para quién vivir. Es conociendo a Cristo. Él es el verdadero hombre. Él es el nuevo Adán. A Él entonces tengo que conocer. Pero también nosotros tenemos que tener una visión cristiana de la sociedad. No una ultra pesimista que abunda entre los cristianos. Que dicen, uy, no sé, las cosas están tan terribles, está todo tan mal. Mira cómo está la sociedad y todo eso. Y sí, es cierto. Sin embargo, sigue habiendo un Dios que sostiene la creación. Sigue habiendo un Dios que lleva sus planes sin falta hasta su final. Perfecto. Sigue habiendo un Dios que debe ser glorificado. Sigue teniendo el Dios un pueblo en medio para que sea luz a las naciones. Por lo tanto, nosotros no debemos tener una visión tan pesimista, pero también no una visión ultra optimista, que normalmente descansa en la tecnología y tiene inserta hasta el fondo en los tuétanos del ser humano esta idea de que el hombre progresa y evoluciona. En el pasado era malo,
profundamente, digamos, estaba sumido en la oscuridad, pero ahora estamos más allá del iluminismo. Estamos en una sociedad que progresa, 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 y la ciencia es la madre de todo esto. Nosotros vemos el capítulo 4 como el mismo hombre que está en ese tiempo podría vivir ahora. Sí, había un montón de desarrollos y hay muchas cosas que han mejorado. No las quiero desconocer. Sin embargo, el corazón del hombre del capítulo 4 de Génesis es el mismo del día de hoy. Las falencias de ese hombre, el talón de Aquiles de ese hombre, que es no tener a Cristo en el centro, sigue siendo el mismo el día de hoy. Y el hombre no es más inteligente hoy, no es más capaz hoy. Es el mismo hombre que era antes, con más tiempo, digamos, de haber desarrollado sociedad. Así que no tengamos una visión ni muy pesimista, ni muy optimista. Tengamos una donde Cristo está en el centro. ¿Cómo sería eso? Bueno, hay pecado, hay contaminación, hay cosas malas, pero también hay un Dios que lo hizo todo cuando envió a Cristo a la cruz y que promete volver para restaurar todas las cosas. Hay injusticias, hay cosas que no le agradan a Dios, personas buenas sufren la maldad de otros, nosotros mismos luchamos contra nuestra maldad, pero hay un Dios que tiene la justicia en sus manos y que hace todas las cosas a su debido tiempo. Estamos vividos a vivir, estamos llamados, perdón, estamos vividos a vivir. Estamos llamados a vivir en medio de una sociedad con cosas muy buenas y con cosas muy malas, pero para mostrar cómo es realmente la vida que debe vivir el hombre, incluso en medio de la caída, donde sí, nosotros estamos llenos de bendiciones, estamos llenos de oportunidades, llenos de la mano buena del Señor. Y podemos mostrar cómo vivir una vida en medio de un mundo lleno de dolor, con una esperanza y con la vista puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Así que esa es una visión donde Cristo está en el centro. Trabajos, dones, bienes, relaciones no son el centro. Nada de eso, no. Tampoco son el fin de las cosas. Ni la búsqueda por la alegría es lo primero, sino que Cristo. Si puedes ver eso, si puedes tener un segundo de lucidez al respecto, vas a ver cómo el Señor quiere ordenar tu vida. Ruégale a Él. Recuerden, vivimos para Él. ¿Qué es lo que hizo el hombre en la generación de Nos? Clamó a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer al terminar este mensaje. Vamos a clamar al Señor para pedirle que cada uno de nosotros no viva para sí mismo, sino que viva para Él. Señor, a ti clamamos. A ti, Señor, oramos, pidiendo, bendícenos, Señor. Abre nuestros ojos, transforma nuestras vidas, para que Cristo sea el centro de cada aspecto de nosotros. Señor, de nuestros amores más profundos, de aquellas cosas en las que nosotros realmente descansamos. Que nosotros podamos tener a Jesús como aquel en quien tenemos descanso, en quien tenemos la aprobación, en quien entendemos el trabajo y todas las cosas como oportunidades de bendición, no como nuestra propia seguridad, nuestro propio rancho, nuestra propia piedrita en la que construimos el edificio de nuestra vida. No, Señor, sino que sobre la roca que es Jesucristo. Señor, ayúdanos como iglesia, pero también a cada uno que vivimos en medio de la ciudad de Enoc o en la ciudad de los descendientes de Caín, por decirlo así. Porque vivimos en una ciudad muy similar, donde están las mismas cosas presentes. Falsos, malos entendimientos sobre la familia, sobre el amor, sobre las relaciones entre personas, sobre el trabajo, sobre la sociedad en sí. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a hacer esta ciudad que está brillando en la montaña en medio de la ciudad del hombre. Ayúdanos, Señor. Pedimos por aquellas personas que nosotros conocemos que están sumidas en una visión como esta. Nosotros no nos reconocemos como mejores, Señor. Sabemos que solo tú eres el que eres bueno. Nosotros hemos recibido de tu gracia. Ayúdanos, Señor, también a ser instrumentos tuyos para llevar esa gracia a otras personas. Que esto sea el sello, Señor, de cada uno de nosotros y de nosotros como Iglesia Cristo Rey. Que Cristo es el Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.